Imagina un mundo sin palabras, sin conversaciones, sin canciones o historias. Ese mundo existió durante la mayor parte de la historia de la vida en la Tierra. Pero en algún momento, hace cientos de miles de años, algo increíble sucedió: los seres humanos desarrollaron el lenguaje. No fue un proceso instantáneo, sino un largo y complejo camino evolutivo que nos permitió crear lo que hoy llamamos comunicación. Pero, ¿cómo logramos algo tan asombroso como el lenguaje? Y, si somos parte del reino animal, ¿por qué ninguna otra especie ha desarrollado algo tan complejo como nosotros? Hoy vamos a explorar cómo el ser humano aprendió a hablar y por qué los animales no han logrado el mismo nivel de comunicación. Primero, tenemos que retroceder en el tiempo. Hace millones de años, nuestros ancestros ya se comunicaban entre ellos, pero no lo hacían con palabras. Lo más probable es que utilizaran gestos, gruñidos y expresiones faciales para transmitir ideas básicas, como la ubicación de un depredador o la necesidad de comida. Este tipo de comunicación no es única de los humanos. Hoy en día, vemos a muchos animales que usan sonidos y gestos para interactuar. Los lobos aúllan para reunirse con su manada, los monos emiten llamadas de alarma para advertir a otros de peligros, y los delfines tienen un repertorio de sonidos que les permite coordinarse en equipo. Sin embargo, ninguna de estas formas de comunicación se acerca a la complejidad de nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué cambió en los humanos? La clave está en nuestro cerebro. Los humanos desarrollaron un cerebro mucho más grande y complejo que el de otros animales, especialmente en áreas como el lóbulo frontal y el área de Broca, que está directamente relacionada con la producción del habla. Estas áreas, únicas en su tamaño y función en los humanos, nos dieron la capacidad de no solo emitir sonidos, sino también darles significado y organizar esos sonidos en estructuras complejas como las palabras y las frases. Pero eso no es todo. El lenguaje no solo se trata de emitir sonidos, sino también de entender el contexto y las emociones detrás de esas palabras. Gracias a la evolución de nuestro cerebro, los humanos desarrollaron una capacidad única para interpretar y comunicar ideas abstractas, algo que los animales, por muy inteligentes que sean, no pueden hacer de la misma manera. Otra parte fundamental del desarrollo del lenguaje fue la capacidad de aprender. Los humanos somos extremadamente buenos aprendiendo de los demás. Un bebé, desde muy temprano, es capaz de captar los sonidos que escucha a su alrededor, identificar patrones, poco a poco, comenzar a producir palabras por sí mismo. Este proceso de aprendizaje es lo que ha permitido que cada generación herede el lenguaje de la anterior, lo que ha dado lugar a la enorme diversidad de idiomas que existen en el mundo hoy en día. Y aquí entra en juego otro factor crucial: la imitación. Los humanos somos capaces de imitar sonidos de manera precisa, algo que muchos animales no pueden hacer. Por ejemplo, aunque un chimpancé es capaz de entender ciertos gestos o señales, no tiene la capacidad de producir una amplia variedad de sonidos controlados, lo que limita su capacidad de desarrollar un lenguaje complejo. Ahora bien, algunos animales tienen formas de comunicación bastante avanzadas. Los delfines, por ejemplo, tienen un sistema de clics y silbidos que les permite coordinarse y comunicarse. Los cuervos y loros son conocidos por su habilidad para imitar sonidos, incluso palabras humanas. Y los grandes simios, como los chimpancés, pueden aprender un lenguaje de señas y comunicarse con los humanos hasta cierto punto. Pero a pesar de estas sorprendentes habilidades, estos animales no pueden desarrollar un lenguaje como el nuestro. La principal razón es que, aunque tienen inteligencia, su biología y estructura cerebral no están adaptadas para crear y procesar un lenguaje tan complejo. Por ejemplo, no poseen la combinación de cuerdas vocales y músculos linguales que les permitan producir la variedad de sonidos que nosotros podemos generar. Entonces, ¿qué permitió a los humanos desarrollar el habla? No fue solo una cuestión de tener un cerebro más grande. Fue la interacción de varios factores: la evolución de nuestras cuerdas vocales y laringe, el crecimiento de áreas cerebrales específicas, y nuestra habilidad para aprender e imitar. A medida que nuestra especie fue evolucionando, empezamos a usar cada vez más sonidos para comunicar ideas más complejas. Esto, a su vez, favoreció la cooperación social, lo que nos permitió formar comunidades más grandes y avanzadas. El lenguaje se convirtió en una herramienta fundamental para nuestra supervivencia. Nos permitió organizarnos para cazar,
protegernos de los depredadores, y eventualmente, compartir conocimientos y transmitir cultura. Hoy en día, el lenguaje ha evolucionado hasta convertirse en una de las herramientas más poderosas que tenemos. A través de las palabras, transmitimos nuestras ideas, emociones y conocimientos. Gracias a la escritura, pudimos almacenar información y pasarla a las generaciones futuras. Y con la tecnología, hemos llevado nuestra comunicación a un nivel global, permitiendo que millones de personas hablen, escuchen y aprendan entre sí al instante. El lenguaje es, sin duda, uno de los logros más impresionantes de la humanidad. Y aunque otros animales tienen sus propios métodos de comunicación, ninguno ha desarrollado algo tan complejo y poderoso como el lenguaje humano.